Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, qué gusto estar con ustedes, como todas las semanas, en el espacio de SECREA, de los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados, que a través de sus 45 canales de televisión socios, difundimos semana a semana desde hace muchos años este espacio que nos permite estar informados en varios aspectos noticiosos, informativos, de opinión, de entretenimiento. Y en esta ocasión que estamos justamente en épocas muy importantes para el Ecuador, vamos a comentar varios aspectos con nuestra invitada, que es Sofía Almeida Fuentes, quien es presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Adicionalmente a eso, pequeños detalles de su hoja de vida: es ingeniera en ciencias empresariales, es magíster en administración de empresas, especialista de auditoría de la Contraloría General de Estado, específicamente en el área de corrupción en Guayas, y vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana. Hoy es presidenta y nos acompaña en este espacio de SECREA. Qué gusto, Sofía, que nos acompañes. A la orden. Muy buenos días con todos los televidentes, buenos días a usted, Roberto, y a todos los que hacen este canal y esta transmisión conectada de varios canales, ¿no? Un gusto estar aquí, gracias por la invitación. Qué gusto y bienvenida. Bueno, vamos comenzando un poco por el tema del famoso coronavirus. ¿Cómo han sido las afectaciones del COVID-19 a la institución que usted preside al momento? Bueno, el inicio de la pandemia, como en toda institución y bueno, a nivel nacional se evidenció, fue un golpe bastante fuerte. Muchos funcionarios se contagiaron y bueno, ya fue resultado de el contagio comunitario que hubo. Y bueno, las afectaciones al principio un poco tratar de sobrellevar también cuando ya se dio el confinamiento, un buen trabajo, pero gracias a Dios lo hemos logrado. Hemos estado trabajando en teletrabajo y hemos hecho una gestión positiva desde cada uno de los espacios de los funcionarios. Sin embargo, ya ahora, al haber retornado la mayoría de las instituciones públicas y la necesidad también de que los ciudadanos tengan esa atención en un lugar físico, con todas las medidas de seguridad, de bioseguridad, pues ahora los estamos regresando en diferentes provincias y en la matriz ciertas áreas de apoyo importantes. Hemos tratado siempre de cumplir con todas las medidas, las hemos hecho, y también, pues bueno, más que nada de cumplir con la ciudadanía en los resultados, y lo hemos hecho. Qué bien, felicitaciones. Yo creo que es una época muy importante en la responsabilidad en cuanto al manejo de esta pandemia. Ahora, vincularnos un poco a los temas ya específicos del Consejo de Participación Ciudadana. Luego de la desvinculación del anterior presidente, que fue un proceso que todo Ecuador se enteró, que unas credenciales estaban por aquí, que han sido ciertas, etcétera, etcétera. ¿Cómo se encuentra hoy el desarrollo institucional del Consejo? Bueno, estamos apuntados a las dos ejes importantes de nuestras atribuciones, que para mí son la lucha contra la corrupción y la participación ciudadana, el impulso de esta. Como exfuncionaria de una entidad de lucha contra la corrupción, esa ha sido mi bandera y digamos, mi carta de presentación, mi trabajo que yo quiero presentar a la ciudadanía, y hemos hecho algunos resultados, dado algunos resultados importantes a la misma con respecto a justamente el tema de carnes de discapacidad, a temas de investigación. Hemos presentado más de 14 denuncias importantes ante la Fiscalía General del Estado, entre ellas investigaciones sobre sobreprecios en los hospitales públicos del Ministerio de Salud Pública, sobornos en la Asamblea, y bueno, muchas investigaciones, entre las cuales hemos hecho también algunas observaciones importantes, y tenemos todavía unas investigaciones importantes que vamos a presentar en los próximos días, y yo creo que la ciudadanía debe conocer que se está luchando contra la corrupción, que desde el Consejo una de las áreas importantes y las prioritarias es la lucha contra la corrupción y el impulso de la participación ciudadana a través de los controles sociales, los mecanismos de control que están en la Constitución y que están en la ley y que lamentablemente muchos desconocen.
y que son sus derechos de fiscalizar. Los ciudadanos tienen este derecho de fiscalizar, de participar y de ejercer su derecho de ser el primer fiscalizador del Estado, como lo dice el artículo 204 de la Constitución. Sin embargo, el Consejo de Participación Ciudadana es esa entidad a la que puedan acudir para que puedan ayudarlos a ejercer ese derecho de fiscalizar, de investigar y de ejercer control social y participación ciudadana. Eso es importante que la ciudadanía conozca y que sepa que tiene un apoyo en el Consejo de Participación Ciudadana y que somos nosotros los que lo tenemos que hacer y que tenemos eso dentro de nuestras atribuciones por Constitución y por ley. Por eso la importancia de la existencia de esta institución y que, pues bueno, decirle también a la ciudadanía que también pueda presentar sus denuncias si no quieren ellos hacer la investigación por medio de una veeduría, por medio de un observatorio de las políticas públicas, pueden presentar también sus denuncias y en el área de investigación nosotros haremos el respectivo análisis. Por ejemplo, hemos hecho 1.822 denuncias, 512 pedidos en estas administraciones desde que soy consejera y actual presidenta. Además de que se hizo una primera investigación a la vulneración de los derechos de participación ciudadana. Eso también nosotros investigamos. Si hay alguien que se siente vulnerado en sus derechos, puede denunciarlo al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y nosotros lo investigaremos y eso va incluso hasta la Corte Constitucional. Hemos hecho el primer caso de vulneración de derechos de participación ciudadana en el Cantón Cotacachi. Y bueno, hemos hecho algunas acciones para promover todos los casos anticorrupción, casi 250 acciones para promover todos los casos de corrupción desde el CPC hasta febrero del 2021, los datos que tengo por el momento, pero son impulsos de los casos que ya se habían denunciado de antes. Es importante que la ciudadanía conozca todas las acciones que venimos realizando desde el Consejo de Participación Ciudadana y que también se involucre con nuestras actividades de capacitación en sus derechos, que son gratuitas y que pueden acceder desde cualquier lugar, porque ahora estamos de manera virtual dándolas. Ahora, está claro en base al criterio de la presidenta del Consejo de Participación, todas las acciones que ustedes han venido desplegando y seguirán desplegando contra la corrupción. Los ecuatorianos, los medios de comunicación, la sociedad, los políticos, todos somos conscientes y hemos visto tantos actos de corrupción en los últimos 14 años. Tal vez muchos de ellos se han destapado en los últimos años, pero muchos actos de corrupción. Y se menciona que el Consejo de Participación Ciudadana está entre sus principales responsabilidades atacar a la corrupción para que desaparezca en la medida de lo posible. Ahora, ¿por qué varias tendencias políticas, varias tendencias sociales en estos últimos días han pretendido eliminar al Consejo de Participación Ciudadana, inclusive con gestiones que vamos a topar adelante de la Asamblea Nacional? Sí, bueno, yo creo personalmente que es un rechazo a lo que fue el Consejo de Participación Ciudadana hace unos años, cuando fue en el gobierno anterior, el gobierno que utilizó tal vez, y lo que se pudo percibir como que se fue utilizado como una herramienta para obtener el control de las instituciones justamente que deben hacer control. Nosotros como Consejo de Participación Ciudadana tenemos una atribución importante que es la de designar autoridades de control, las primeras autoridades de cada una de las instituciones más importantes de control para el sector público y para el país. Entonces eran designadas en ese gobierno mediante el Consejo de Participación Ciudadana, no estaba esclarecido el proceso, había muchas dudas e irregularidades dentro de los procesos de selección de estos funcionarios, pero eso se daba cuando no había una elección popular dentro de la designación de los mismos consejeros. Los consejeros eran designados a través de un concurso o algo que aparentemente no era independiente al Ejecutivo y que que pudo haberse notado o la ciudadanía o los actores políticos pudieron haber sentido a la final de que se estaba tocando esta designación de autoridades y ejerciéndola desde el Ejecutivo en el gobierno anterior y captando todos estos poderes del Estado. Pero ahora el Consejo de Participación Ciudadana actual es elegido por votación popular.
no hay una interferencia de ningún actor político porque somos elegidos de manera independiente, no tenemos una afiliación política partidista. Es prohibido por la ley del Consejo de Participación Ciudadana ejercer activismo político y hacer campañas políticas en el sentido partidista, ejercer algún tipo de política partidista. Entonces ya hay una diferencia y eso es lo que nosotros tratamos ahora, al menos en la administración. En mi administración hemos hecho solamente una designación que fue hace unos pocos días, unos 15 días, y esa designación fue por una decisión unánime y que pues no hubo interferencias de ningún tipo de político partidistas. Yo me atrevo a decir eso. Entonces, yo creo que es importante que haya una diferencia entre el antes y el después del Consejo de Participación Ciudadana. Yo en realidad no soy defensora de la atribución de designación de autoridades, porque para mí lo más importante que tiene el Consejo, no es que digo que no nos debamos a cumplir, porque lo tenemos por Constitución y por ley, son nuestra parte de nuestras atribuciones, pero para mí lo más importante es la lucha contra la corrupción y el impulso de la participación ciudadana. Y creo que ese justamente ha sido el temor de los actores políticos, de las fuerzas políticas, de que se convierta en una herramienta para el gobierno de turno. Pero es importante que se sepa que cualquier institución es manejada por justamente personas. Y si hay por ejemplo, si hay un buen presidente, va a haber un buen gobierno. Si hay unos buenos asambleístas, va a haber una buena asamblea. Pero si tenemos y elegimos a malos consejeros, va a haber un mal consejo. Yo creo que es importante que tomemos toda responsabilidad y que sepamos que este consejo, como cualquier designación de una dignidad a elección popular, tiene que ser tomada con conciencia. Y también las personas que lleguen tienen que ser las personas probas y con calidad de moral para que lleguen a estos puestos tan importantes. Entonces, eso va a pasar en cualquier lado. Y no es tan importante quién elija a una autoridad de control, sino cómo se elige esta autoridad de control. Que sea una persona proba, que sea una persona con capacidades técnicas, con capacidades académicas, pero que también sea una persona con capacidades morales que pueda asumir este reto con integridad y con un buen desenvolvimiento en su alto cargo público. Lo mencionado es totalmente claro, ¿no? La capacidad moral yo creo que es uno de los principales factores que Ecuador necesita. Ahora hemos visto que mucha agua sigue corriendo bajo el puente y también el apoyo del sector correísta y del sector de Alianza País en la Asamblea, hasta cierto punto, dejó mucha inconformidad en el resto de bancadas. ¿Será específicamente por lo expresado Sofía hace unos minutos o por qué más se generó ese apoyo de dos fuerzas políticas que aparentemente tenían irreconciliables relaciones? Bueno, ahí desconozco, pero el tema es que yo como presidenta, yo debo reconocer que la entidad, que el Consejo de Participación Ciudadana, y debo decirle a la ciudadanía, es muy importante para sus derechos de participación, para la lucha contra la corrupción y sobre todo para ejercer esos mecanismos de control social. Y que necesitamos que la ciudadanía conozca que por medio de esta institución pueden acceder a hacer fiscalización, a adquirir información pública. Lo pueden hacer como ciudadanos, pero si no reciben la información pública, pueden asistir al Consejo de Participación Ciudadana, tener patrocinio de estas causas que no son atendidas por parte de las autoridades del Estado. Si un ciudadano de a pie pide información para hacer fiscalización, lamentablemente la realidad es que muy poco se le entrega la información pública para poder ejercer su derecho a fiscalizar. Pero si no se le entrega, existe en esta institución, el Consejo de Participación Ciudadana, que le puede ejercer patrocinio, que le puede hacer dar seguimiento hasta que le entregue la información, hace propia esta demanda de información, hace propia este sentido de que les entregan la información al ciudadano para que pueda ejercer su derecho de fiscalizar. Entonces, tal vez eso falta de difundir, incluso en las mismas autoridades del Estado. Hay ciertas autoridades que aún no tienen esa claridad de esta función importante del Consejo de Participación Ciudadana, porque en realidad relativamente es una institución nueva, digamos, entre comillas, aunque viene del Comité Cívico contra la Corrupción, y que no sería nueva en la parte de lucha contra la corrupción, pero sí en el tema del impulso de la participación ciudadana. Entonces, yo creo que
tal vez hay ciertos actores o ciertas fuerzas que no tienen todavía o no se han involucrado tanto en este tema del impuesto de participación, y yo creo que también es por el rechazo a lo que ya les comenté anteriormente, que es la designación de autoridades, y que bueno, es comprensible porque se vivió un gobierno autocrático. Totalmente de acuerdo. Ahora, respecto del COVID y las gestiones que ustedes han desarrollado, el 26 de enero justamente el Consejo de Participación solicitó de manera pública y formal la renuncia del ex ministro de Salud. El ministro ya salió, presentó su renuncia, se vio en las redes sociales que estaba tomando un vuelo, entiendo, a Estados Unidos, y no sabemos si es que ha regresado. Frente a eso, ¿qué acciones han desarrollado? Y al mismo tiempo, vemos que ciertos municipios, en el caso ecuatoriano, siguen presionando por el tema de las vacunas. Hay acusaciones a ciertos municipios, a gobiernos autónomos descentralizados. Y adicionalmente a eso, ¿qué ha hecho el Consejo de Participación? Recalcando que es un organismo en beneficio de la ciudadanía. Sí, bueno, nosotros cuando empezaron estas novedades acerca de la vacunación y acerca no solamente el tema de vacunación, sino el tema también de las acciones personal para los médicos que tienen que cumplirse, son beneficiarios de la ley humanitaria. Pedimos la renuncia del ministro de Salud, que ya salió, y además también hemos estado, precisamente he estado muy pendiente sobre el cumplimiento de la ley humanitaria y también la reactivación del Instituto Izquieta Pérez, que tanto falta nos hizo como entidad de científica para el desarrollo de vacunas. Nos hizo falta las vacunas pentavalentes, que los niños tenían que ponerse a una edad adecuada, a una edad precisa que tienen que ponerse los bebés para vacunarse. Yo como madre me sentí, la verdad, bastante preocupada por este tema. Y bueno, impulsé este tema de la reactivación del Instituto Izquieta Pérez. He conversado con el presidente de la República sobre estos temas importantes, sobre el Instituto Izquieta Pérez, sobre el tema de la ley humanitaria, y hemos estado también bastante preocupados por el tema de vacunación. Dentro del Consejo de Participación Ciudadana hicimos un exhorto y también una solicitud al Ministerio de Salud Pública para que publique el listado de las personas que se están vacunando, para que lo pongan en su página web. Hicimos un exhorto de transparencia. Hemos hecho algunas acciones importantes para presionar de alguna manera a las autoridades de salud a que se cumplan con las fases establecidas dentro del plan de vacunación. Además de que también estamos atrás del tema y yo estoy solicitando información acerca de la ley humanitaria y el cumplimiento de la misma. Ahora, un detalle que tiene relación justamente con lo expresado son las irregularidades denunciadas hace poco de 794 carnés de discapacidad que emitió el Ministerio de Salud y también el IES, se tiene entendido. ¿Cómo avanza ese proceso que está encabezando en este momento la organización que usted dirige? Sí, los temas de carnet de discapacidad es un tema bastante extenso que lo hemos dividido en algunas fases. Las primeras fases cumplen con dos objetivos y ya presentamos el primer informe parcial ante la Fiscalía General del Estado acerca de los carnets de discapacidad, que incluyen tres observaciones importantes prácticamente. La primera es que se emitieron carnets de discapacidad por parte de una asistente administrativa, una funcionaria administrativa que no estaba capacitada para emitir carnets de discapacidad y que debieron pasar por un proceso que solamente el comité de revisión de los carnets lo pudo haber hecho. Esto de aquí se puede generar un indicio de responsabilidad penal porque la persona que estaba a cargo de revisar no era la correcta, de realizar no era la correcta, la que emitió no era una persona calificada para poder hacer esto. En segunda observación importante de esto fue que también se emitieron jubilaciones anticipadas por vejez por discapacidad y que fueron enviadas en un listado del Ministerio de Salud Pública, que luego de un año aproximadamente fueron eliminadas estas personas de este listado. Es decir, el mismo Ministerio de Salud Pública revisa y se da cuenta que a estas personas no les correspondía
adquirir o ser beneficiarios de la jubilación anticipada por vejez por discapacidad. Y después de un año no dice nada, y el Instituto de Seguridad Social, IES, les da el beneficio de la jubilación anticipada por vejez por discapacidad. Entonces, eso se convertiría también en un peculado, porque han recibido un beneficio económico por jubilación y que no fue denunciado a su tiempo, en su oportunidad, y que se generó este posible, incluso algunas concurrencias de delitos como concusión, cohecho y peculado. Entonces, yo creo que estas son observaciones importantes que fueron entregadas a la Fiscalía General del Estado, así como también de que dentro del periodo que se prohibió expresamente la emisión de los carnets de discapacidad en este año 2020 durante la pandemia, la emergencia sanitaria, se emitieron más de 2.200 carnets de discapacidad, cuando estaba precisamente expreso la prohibición de la emisión. ¿Y estos 2.200 no son reales? Bueno, son reales porque son emitidos por el Ministerio de son reales porque son emitidos, pero que sean legítimos, eso es lo que habría que verificar, pues. Entonces, pero sí tenemos bastante, algo que hay que recalcar, bastante complicación para acceder a la información pública desde el Ministerio de Salud Pública. Y ese trabajo fue un trabajo exhaustivo donde justamente quienes la presidenta con toda la Secretaría de Lucha contra la Corrupción estuvimos atrás de recabar esta información, y que hemos dado recién el primer informe parcial, porque estamos trabajando en otros temas importantes donde está involucrado también el tema de las importaciones de vehículos. Bueno, algunas cuestiones que por reserva de información no puedo adelantar, pero que estamos trabajando duro para sacar todo el tema de carnets de discapacidad lo más pronto posible. Esperemos que el próximo periodo democrático que viene para el Ecuador nos dé la solución de que la libertad de información se pueda obtener. Un tema importante que quedó un poco en el limbo para el Consejo de Participación fue la famosa veeduría para el concurso de frecuencias. Eso se manejó con la presidencia anterior del Consejo de Participación. Se emitieron varios informes que no llegaron a nada, el concurso de alguna manera concluyó, pero los medios de comunicación, en este caso este gremio, claro, somos canales de televisión, pero también hay radios que son afines. No conocemos ningún informe que se haya emitido por parte del Consejo sobre la comisión veedora para el concurso de frecuencias de radio. ¿Se hizo o no se hizo? Claro, eso no fue en su época, pero ¿se hizo o no se hizo? ¿Algún detalle conoce usted? Sí, bueno, con el tema de esta veeduría, pues la ciudadanía ya entregó un primer informe. Entiendo, están haciendo los técnicos del Consejo de Participación Ciudadana una revisión a este informe. Recordemos que las veedurías son ciudadanas. O sea, nosotros no interferimos en los resultados de lo que encuentra la ciudadanía. La ciudadanía se inscribe, hace su análisis, nosotros hacemos capacitación a los ciudadanos y acompañamos para que ellos cualquier duda puedan ser absueltas, pero ellos ellos únicamente hacen su trabajo de manera independiente. Nosotros no nos involucramos en eso, y lo que nosotros hacemos es conocer los resultados que ellos nos presentan, aprobarlos y socializarlos y traerlos a la ciudadanía los resultados, a la ciudadanía en general, me refiero, a la comunidad. Claro. Entonces, el informe, la verdad es que está bastante demorado, porque entiendo también que el concurso de frecuencias recién terminó, me parece, sí. y que bueno, había que esperar a que esto culmine para que los veedores presenten su informe. Entonces, entiendo que los veedores ya presentaron su informe y que el Consejo está revisándolo para poder hacerlo aprobado por el Pleno de Consejo en los próximos días. Perfecto, sí, es muy importante también conocer su criterio. Ahora, llegando a la parte final de este diálogo, mi estimada Sofía, un poco, ¿qué visión han visto ustedes como Consejo? Me imagino que habrán comentado, respecto del panorama político que enfrenta el Ecuador, y cómo ustedes visualizan en el futuro cercano, en el futuro mediano, una verdadera participación ciudadana, que es la función principal de ustedes, frente a lo que se viene al Ecuador en las próximas elecciones y el próximo periodo democrático, que cualquiera de los dos candidatos llegue a la primera magistratura.
Bueno, yo creo que es importante que cualquiera de los dos candidatos conozca que se debe hacer un impulso a la fiscalización por medio de la ciudadanía. Yo creo que esa es una de las fiscalizaciones más legítimas porque no es un funcionario público que está recibiendo un sueldo para ejercer este control social, sino que es el ciudadano que quiere investigar y que quiere ejercer y adquirir información pública y que puede también ser parte de las tomas de decisiones de la administración del Estado. Podemos, por ejemplo, con un presupuesto participativo, y muchos desconocen esto, solicitarle a un alcalde, decirle, señor alcalde, esta obra está financiada con un presupuesto que no es el adecuado, a la final esta obra no es lo que nosotros necesitamos. Si nosotros quiere hacer un parque, pero nosotros necesitamos alcantarillas. Entonces, eso es parte de la ley de participación ciudadana y que el Consejo impulsa por medio de los ciudadanos, o sea, por medio de las actividades, para que los ciudadanos sean partícipes. Entonces, yo creo que es importante que primero las autoridades o quienes vayan a ser autoridades conozcan este tema y que puedan ser conscientes de la importancia para dar legitimidad también a las propias decisiones de la administración pública, para que estén involucrados los ciudadanos. Entonces, yo creo que deberían tener este apoyo a la institución para el tema de participación ciudadana. Justamente, o sea, yo entiendo que hay muchos que discrepan con el tema de designación de autoridades, pero para el tema de participación ciudadana y de lucha contra la corrupción, yo creo que es importantísimo que cualquiera de los dos candidatos que llegue a la presidencia y de las autoridades que estén ahora en la Asamblea Nacional o en diferentes puestos de alta responsabilidad a nivel nacional, conozcan la importancia de este derecho y que la ciudadanía también la conozca, porque quien no conoce sus derechos no sabe cómo aplicarlos, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos en el Consejo y que también es importante que, como digo una vez más, que los conozcan y que el Consejo también da esas capacitaciones gratuitas al respecto de estos derechos, ¿no? Qué interesante diálogo, mi estimada Sofía, muchísimas gracias. Yo creo que son detalles muy importantes que los ecuatorianos, sin importar su edad, donde vivan, su condición social o económica, todos debemos entender y comprender que la participación ciudadana, el impulso de la ciudadanía, el compromiso de los actores políticos es lo que permitirá que este Ecuador, que los jóvenes y los niños del día de mañana entiendan que hay que trabajar por el Ecuador. Queremos agradecer a Sofía Almeida, quien es presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y comprometernos para estar abiertos en cualquier momento. Este espacio de Se Crea, que se lo transmite en reiteradas ocasiones durante los siguientes 8 días, estamos justamente para informar. Un gusto, mi estimada Sofía, estamos siempre a la orden y con ustedes, amigos, hasta la próxima semana. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, Oca TV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lidervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros.